Fue como si algo dentro de mí hubiera explotado con una fuerza absurda. Un puñetazo en el pecho que me dejó sin aliento. Su corazón se aceleró, latiendo tan fuerte que sentía como si estuviera a punto de atravesarle las costillas y saltar. Cada pulso era una alerta, una advertencia clara, esto no era normal. En ese momento lo único que pasó por mi cabeza fue que estaba al borde de una crisis nerviosa, de un ataque masivo. Hombre, realmente necesitas un curso intensivo sobre cómo no morir de corazón, pensé, tratando de aliviar la tensión con un humor que ni siquiera me convenció. Cerré los ojos, y en lugar de alivio, sentí que un vacío se abría ante mí, como si parte de mi conciencia estuviera siendo absorbida por un abismo sin retorno. No fue un viaje cualquiera, de esos que ya conocía. Era diferente, terriblemente diferente. Una sensación de que algo más grande estaba sucediendo, algo que iba más allá de cualquier experimento químico. De repente, el pánico dio paso a una gélida certeza, ya no estaba a tiempo. No había pasado, no había futuro. Solo un presente eterno, un lugar donde las reglas de la vida ya no se aplicaban. Fue la muerte. No una metáfora, no una idea lejana, sino la muerte misma rodeándome, envolviéndome. Bienvenido al umbral del más allá, pensé, como si alguien me lo hubiera susurrado al oído. Y ahí, en ese momento, todo cambió. Ya no era Gordon, el músico, el tipo que buscaba respuestas en noches de excesos y cuestionamientos. Era simplemente un hombre enfrentado a lo inevitable, frente a una verdad que siempre había estado ahí, pero que yo había ignorado durante décadas. Mi nombre es Gordon Graham. Nací en Edimburgo, Escocia, en un ambiente donde Dios era tratado como una fantasía, algo que ni siquiera valía la pena discutir. No me criaron como ateo, sino como alguien para quien la existencia de un ser superior era tan irrelevante como un cuento de hadas. La religión no era parte de mi vida, no había comunidad espiritual, no había lugar para dudas ni búsquedas. Y sin embargo, desde muy temprana edad, algo dentro de mí siempre me atrajo hacia este misterio. Recuerdo haber visto películas sobre Jesús cuando era niño y sentir algo moverse en mi pecho, una conexión que no podía nombrar. Quizás fue el comienzo de todo, pero en ese momento no lo entendí. Mi vida tomó otra dirección, la música. Era mi pasión, mi sueño, mi razón de vivir. Y, como todo sueño que se precie, estuvo acompañado de todo lo que lo rodeaba, las noches interminables, las fiestas, el alcohol, los cigarrillos, los excesos. No era solo un estilo de vida, era una búsqueda. Una búsqueda de algo que llenara el vacío, que respondiera a las preguntas que ni siquiera sabía formular correctamente. ¿Hay algo más allá de todo esto? Me preguntaba mientras tocaba la guitarra o componía letras que hablaban de soledad y esperanza. Lo intenté todo. Leí sobre ocultismo, incursioné en el esoterismo, medité hasta alcanzar estados alterados de conciencia. Tuve experiencias que ahora reconozco como inquietantes, casi siniestras. Pero nada de eso me dio respuestas. De hecho, solo aumentó la confusión. ¿Alcohol y drogas? Nunca he sido bueno en eso. Siempre fui el tipo de persona que se sentía mal después de 2 tragos y que se despertaba al día siguiente, preguntándose por qué había hecho eso. Quizás fue una bendición disfrazada. Si hubiera profundizado en estas adicciones, tal vez no estaría aquí hoy para contar esta historia. Mi carrera musical ha tenido altibajos. Hubo momentos en los que parecía que todo iba a despegar, giras, contratos, álbumes grabados. Pero al final nunca funcionó. Nunca llegó a ser lo que soñé. Y mirando hacia atrás, veo la mano de Dios en esto. Si hubiera logrado el éxito, probablemente me habría destruido. Habría quemado vida por ambos lados, como una vela ardiendo en ambos extremos. Dios tenía otros planes para mí. Y hoy estoy agradecido por eso. A los 45 años, después de años de intentar que la música funcionara, decidí que era hora de seguir adelante. Conseguí un trabajo en la construcción, algo completamente opuesto al mundo artístico que conocía. Fue un shock, pero también una liberación. La música, que alguna vez fue mi pasión, se había convertido en una fuente de dolor. Cada no que recibía, cada puerta cerrada, fue como un puñetazo en el estómago. Así que lo dejé pasar. No fue fácil, pero fue un alivio. Cuando todo cambió, ya no era el mismo. El alcohol estaba bajo control,
Las noches de exceso eran cosa del pasado. Trabajé, hice ejercicio, tenía la cabeza bien puesta. No estaba en crisis, no estaba desesperada. Simplemente viviendo, tratando de seguir adelante. ¿La búsqueda espiritual? Él también se había quedado atrás. Me había rendido. Nunca encontraré respuestas, pensé. Nunca lo entenderé. Hasta que, en 2012, algo me hizo querer volver a fumar. No era una adicción, no era una necesidad. Era solo un deseo tonto, un deseo de sentir esa sensación de relajación que antes me daba la marihuana. Como no encontré nada cerca, terminé comprando uno de esos legal highs, una sustancia sintética que prometía efectos similares. No recuerdo exactamente qué era ni dónde lo conseguí. Lo único que sé es que esa noche decidí intentarlo. Y ahí empezó todo. Nunca entenderé cómo llegué aquí. La oscuridad no era solo la ausencia de luz. Era la ausencia de todo. Del aire, del sonido, del tiempo. De mi parte. Y, sin embargo, estaba allí, consciente como nunca antes lo había sido. No fue una pesadilla, no fue una ilusión. Fue real. Tan real como el pánico que me recorrió, frío y agudo, como si cada pensamiento fuera un cuchillo clavado en mi propia inexistencia. No sabía si mis ojos estaban abiertos o cerrados. No hubo diferencia. El vacío no permitía distinciones. Y entonces vino la certeza, esto es lo que queda cuando la vida termina. No es un final, no es un sueño eterno, sino una presencia, o mejor dicho, una ausencia presente. Algo que no se puede describir, solo experimentar. Y yo estaba viviendo. De repente, una voz. No una voz externa, no un sonido, sino una comprensión que se impuso dentro de mí. No fue Dios, no fue el diablo, no fue nada que pudiera nombrar. Era simplemente una verdad cruda y sin adornos, ya no perteneces a este mundo. Y lo más aterrador no era la idea de estar muerto, sino la idea de ser consciente de ello. Saber, con brutal claridad, que no había vuelta atrás. Intenté aferrarme a algo, a cualquier cosa. Recordé mi cuerpo, tirado en algún lugar de esa casa, pero parecía tan distante como un sueño olvidado. Intenté gritar, pero no había garganta para emitir sonido. Intenté moverme, pero no había miembros que controlar. Era como si fuera solo un observador de mí mismo, un espectro flotando en un abismo sin fondo. Y entonces vino la pregunta que me desgarró por dentro, ¿y si nunca vuelvo? No era miedo a la muerte. Era miedo a nada. No del fin, sino de la eternidad sin forma, sin color, sin esperanza. Una eternidad en la que estaría para siempre solo, aunque ya no hubiera un yo para sentir la soledad. Era como si me hubieran arrancado el concepto mismo de existencia, dejando solo un eco de puro terror. Pero en medio de todo esto sucedió algo extraño. Una parte de mí, la que siempre creyó que todo saldría bien, se negó a aceptarlo. No fue fe, no fue religión. Era simplemente terquedad instintiva, un último hilo de humanidad aferrado a la idea de que esto no podía ser todo. Que tenía que haber una salida. Que de alguna manera todavía estaba conectado con la vida. Y entonces, como respondiendo a ese rayo de esperanza, algo cambió. No sé si fue un sonido, una sensación o simplemente la percepción de que el vacío a mi alrededor estaba cediendo. Pero de repente estaba de regreso. No en mi cuerpo, todavía no. Pero en algún lugar entre la oscuridad y la realidad. Era como si el tiempo hubiera vuelto a existir, pero de forma distorsionada, como una película proyectada en cámara lenta. Y entonces sentí el suelo debajo de mí. Escuché mi propia respiración, áspera y desigual. Y finalmente abrí los ojos. La luz de la habitación me cegó. Me levanté temblorosamente y miré a mi alrededor, como si esperara que las paredes hubieran cambiado. Pero todo seguía igual. Todo menos yo. Porque, en ese momento, supe que algo se había roto dentro de mí, o tal vez, finalmente, algo se había revelado. Y no importaba si había sido una alucinación, un colapso mental o cualquier otra cosa. Lo que importó fue que, por primera vez en mi vida, lo entendí. Entendió que la muerte no era un final. Fue una presencia. Y que, por muy aterrador que fuera, siempre estaba ahí,
acechando, esperando. No como un monstruo, no como un castigo, sino como una verdad simple e inevitable. Y de alguna manera me hizo sentir más viva que nunca. Porque ahora lo sabía, la vida no era solo lo que pasaba antes. Eso fue también lo que pasó después. Y yo simplemente había mirado para otro lado. Necesitaba hacer algo. Ya no era una cuestión de elección, era una urgencia que ardía por dentro, como si cada segundo de vacilación pudiera ser el último sobre el que aún tuviera control. Y allí, en medio de ese vacío que no era un vacío, sino una presencia abrumadora, entendí que no bastaba con querer arreglar las cosas. Necesitaba actuar antes de que el peso de esa verdad me tragara por completo. La Iglesia Bautista respondió. No con preguntas, no con juicios, sino con una seca invitación: ven el miércoles. Hablemos. Y fui. No porque creyera en los rituales, en realidad no creía en nada, sino porque algo en mí gritaba que ese era el único camino que tenía sentido. El pastor era un hombre de rostro sereno, manos callosas y una voz que no intentaba convencer, solo decía. Escuchó mi historia, o lo que logré expresar con palabras, y no se rió. No me llamaste loco. Él simplemente asintió, como si lo hubiera escuchado antes, como si supiera exactamente lo que estaba describiendo. No estás aquí por casualidad, dijo. Y no es el bautismo lo que te salvará. Es lo que hagas con él después. No entendí. ¿Qué quieres decir con después? ¿Después de qué? ¿De la muerte? ¿De esa oscuridad que todavía palpitaba en mi memoria como una herida abierta? Pero él no explicó. Simplemente me llevó a una habitación en la parte trasera de la iglesia, donde me esperaba un pequeño estanque de agua tibia. Y cuando me hundí, cuando sentí el líquido cubrir mi cabeza y el mundo desaparecer por un segundo, no fue alivio lo que llegó. Fue claridad. Como si, de repente, todas las piezas que ni siquiera sabía que estaban sueltas encajaran en su lugar con un chasquido. No había luces ni voces celestiales. Solo una certeza tan fuerte que dolía: ya no estaba sola en esa oscuridad. Había algo, alguien, allí conmigo. Y él no era juez. Fue una invitación. Una invitación a empezar de nuevo, no porque lo mereciera, sino porque alguien había decidido que yo lo valía. Salí del agua temblando. No por el frío, sino por un nuevo tipo de miedo, el miedo a desperdiciar esa segunda oportunidad. El pastor me entregó una toalla y una copia maltrecha de la Biblia. Comience con el Evangelio de Juan, dijo. Y no dejes de leer hasta que lo entiendas. Yo leo. Y por primera vez en su vida, no como un artista que busca metáforas, no como un escéptico que busca agujeros, sino como un hombre que finalmente había encontrado la única pregunta que importaba: ¿y ahora qué? La respuesta no llegó de repente. Llegó lentamente, como la luz del amanecer entrando por una ventana sucia. Ocurrió en las noches en que me despertaba sudando, reviviendo ese lugar, y en lugar de hundirme en el pánico, respiraba profundamente y decía: esto no es el final. Es solo el comienzo. Surgió de la época en la que miraba a la gente en la calle y pensaba: no lo saben. No tienen idea de hacia dónde se dirigen. Y por primera vez quise gritar, quise sacudirlos, quise decir: despierta. Mira hacia arriba. Pero no grité. Empecé a vivir de manera diferente. Porque ahora lo sabía, la muerte no era el punto final. Fue el punto de partida. Y si me hubieran arrastrado hasta allí, si hubiera visto lo que vi, se suponía que no debía mantenerlo en secreto. Se suponía que debía decírselo. Incluso si se rieran. Aunque no lo creyeran. Porque la verdad no necesita audiencia. Solo necesita a alguien dispuesto a cargarla. No importaba cuál fuera el nombre. Lo que importaba era que él estaba allí, y lo sabía con una certeza que no podía expresarse con palabras. Era como si cada célula de mi cuerpo reconociera ese contacto, no un contacto físico, sino algo más profundo, que atravesaba la carne y llegaba directamente al alma. Y de repente todo cobró sentido. No el sentido lógico, de esos que explicamos con frases claras, sino el sentido que arde por dentro, que no necesita prueba porque ya es la prueba misma. Ya no estaba solo en esa habitación. Ya no era el tipo que había regresado del infierno con demasiadas preguntas y muy pocas respuestas. Fue alguien que,
por primera vez, entendió lo que significaba ser encontrado. No por casualidad, no por mérito, sino porque él había decidido alcanzarme allí, en medio de mi lío, en medio de mis pecados, en medio de esa confusión de pensamientos que no sabía ni nombrar. Y cuando habló, no con una voz audible, sino con una presencia que llenó el silencio, no fue para sermonearme. Fue para recordarme algo que ya sabía pero había olvidado, que el amor no es una recompensa. Es una invitación. Caí de rodillas. No porque alguien me lo dijera, sino porque no había otra posición posible. Era como si me hubieran quitado todo el peso del mundo de encima y solo quedara una cosa, la gratitud. No la gratitud cortés de alguien que agradece un favor, sino la gratitud desesperada de alguien que se salvó de un naufragio y de repente se da cuenta de que ya no se está ahogando. Y entonces, sin que yo lo planeara, las palabras comenzaron a salir, no mías, sino suyas, haciendo eco dentro de mí como si siempre hubieran estado allí, esperando el momento adecuado para ser pronunciadas. Te perdono. No fue una promesa vaga. Era un traje. Un traje que lo cambió todo. Y en ese instante supe que no importaba lo que había hecho antes ni lo que haría después. Lo que importaba era que, en ese mismo instante, estaba limpio. No por mis esfuerzos, no por mis oraciones repetidas como un mantra, sino porque él había decidido lavarme. Y no con agua, no con rituales, sino con algo que ningún hombre podría dar, gracia. Cuando la presencia se fue, o tal vez cuando volví en sí, la habitación estaba igual. La misma silla, los mismos instrumentos, el mismo caos de siempre. Pero yo no. Yo era otra persona. No un hombre perfecto, no un santo, sino alguien que había sido tocado por la verdad más simple y poderosa del mundo, que Dios no espera a que nos arreglemos para amarnos. Él nos ama primero, y es este amor el que nos fija. Y fue entonces cuando entendí. El bautismo, la iglesia, las reglas, nada de eso era el punto. Eran solo señales, caminos, herramientas. Lo que realmente importaba era lo que había sucedido allí, en esa habitación, en ese momento en que yo no lo buscaba a él, sino que él me buscaba a mí. Y ahora tenía una opción. Podía volver a vivir como si nada hubiera pasado o podía dejar que esa verdad me transformara por dentro, incluso si nadie más lo entendía. Elegí vivir. Y por primera vez, no era una vida de miedo, de culpa, de intentar ser lo suficientemente bueno. Era una vida de libertad. Porque cuando descubres que ya eres amado, todo lo demás se convierte en consecuencia. Pero no era un dibujo cualquiera. Era un hombre de brazos abiertos, vestido con un manto rojo, con una corona de espinas en la cabeza y un corazón llameante en el pecho. Y al lado, con letras infantiles torcidas, estaba escrito, Jesús me ama. ¿Y tú también? Me quedé allí, quieta, con ese papel en la mano, sintiendo el peso de cada línea de crayón. No fue una coincidencia. No podría ser. Era como si el cielo mismo se hubiera inclinado para susurrarme al oído, ¿crees que esto se trata de ti? Míralo. Y entonces, algo dentro de mí se rompió de otra manera. Ya no era el peso de la culpa, sino la ligereza de quien por fin entiende que no necesita cargar nada solo. Mi hijo, sin saberlo, había dibujado exactamente lo que yo necesitaba ver en ese momento, no un juez, no un verdugo, sino un rey que se hizo siervo, un Dios que eligió la cruz para que yo pudiera elegir la vida. Me arrodillé allí mismo, en el suelo de la cocina, y volví a llorar. Pero esta vez no fueron lágrimas de desesperación. Eran lágrimas de agradecimiento. Porque, por primera vez, no solo estaba creyendo en una verdad, estaba viviendo dentro de ella. Y lo más increíble fue que, mientras intentaba comprender lo que significaba ser amado así, Dios ya me lo mostraba a través de las pequeñas y torpes manos de un niño. No necesitaba grandes palabras. No necesitaba un discurso perfecto. Usó un dibujo de Batman y Superman para recordarme que, al final, la historia siempre fue sobre él. Y que, aun cuando yo no lo sabía, él ya estaba escribiendo mi nombre al final. Algo estaba pasando y no podía entender qué era. Allí, frente a mí, estaba aquel dibujo sencillo, hecho con trazos torcidos y letras que apenas se sostenían en el papel. Mi hijo había escrito, con ortografía torcida de niño, Padre mío, hiciste lo correcto. Ahí está Cristo viniendo como Rey en gloria, y allá abajo, un calvario. No era una pintura de museo.
No fue una gran revelación con trompetas o luces cegadoras. Era un trozo de papel arrugado, con lápices de colores manchados y, sin embargo, me golpeó como un puñetazo en el pecho. Había estado a los pies de Dios antes, había sentido el peso de su presencia, había visto milagros que desafiaban la lógica. ¿Pero eso? Esto fue diferente. Era como si él hubiera tomado lo que yo creía saber acerca de la fe y lo hubiera puesto patas arriba. Porque no se trataba de mí. No se trataba de lo que merecía o de lo que entendía. Se trataba de un niño de 5 años que, sin saberlo, había dibujado toda la historia, Cristo Rey, el Calvario, la redención, y me la entregó como si fuera la cosa más natural del mundo. Y me quedé allí pensando, ¿por qué hiciste eso? Simplemente se encogió de hombros, como diciendo, no lo sé. Solo pensé que necesitabas verlo. Y realmente lo necesitaba. En ese momento me di cuenta de que Dios no estaba bromeando. No me estaba dando migajas gratis, ni pruebas tímidas para que luego dudara. Me estaba dando todo, el paquete completo. No había lugar a la negociación, al pero y sí, o al ¿fue casualidad? Fue como si me mirara y dijera, ¿quieres saber si soy real? Aquí está. ¿Quieres saber si te amo? Aquí está. ¿Quieres saber si vale la pena? Tómalo. Y lo tomé. Pero no fue como en las películas, con lágrimas fluyendo y música épica de fondo. Era más como despertar de un sueño profundo y darte cuenta de que todo el tiempo ya estabas en casa. Cuando entré en esa iglesia el domingo siguiente, no sentí el éxtasis de una conversión repentina. No hubo un antes y después dramático. Era solo una certeza silenciosa, como si siempre hubiera pertenecido allí. Las personas que me rodeaban no eran extraños, eran familia. Y de repente entendí lo que ellos entendían. No era una secta secreta ni un club exclusivo. Era simplemente la verdad, tan obvia que me pregunté por qué no la había visto antes. El pastor predicó. La gente cantó. Y por primera vez, no estaba mirando desde el margen. Yo estaba dentro. No como un espectador, sino como alguien que finalmente había encontrado a su equipo. Y allí, en medio de esa congregación ordinaria, Dios me mostró que la fe no se trataba de experiencias sobrenaturales cotidianas, sino de algo mucho más profundo. Se trataba de que Él me dijera, sin palabras, que ya no estaba sola. Pero Dios no se detuvo allí. Él sabía que necesitaba más. No porque fuera cruel, sino porque quería todo de mí. Y a los 45 años, decidió que era hora de mostrarme que no habría vuelta atrás. No habría dudas, no habría quizás. Él me lo dio todo, cada prueba, cada confirmación, cada momento de claridad, porque no quería solo una parte de mí. Él quería todo de mí. Y entregué. No fue una rendición dramática, con bandera blanca y lágrimas. Era más como darme cuenta de que, después de años de luchar, finalmente había encontrado algo por lo que valía la pena dejar de luchar. Las viejas ambiciones, los planes secretos, las pequeñas rebeliones, todo esto ha perdido su significado. No porque me hubiera convertido en santo de la noche a la mañana, sino porque, por primera vez, tenía algo más grande que yo mismo. Y Dios nunca dejó de sorprenderme. En los años siguientes, tuve otros encuentros como ese, momentos en los que Él se reveló tan claramente que no se podía negarlo. No se trataba de visiones místicas ni de voces atronadoras. Era solo hablando. Regalo. Así como cuando el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros, solo que ahora habitó dentro de mí. Algunos dicen que son el Espíritu Santo. Otros, es Jesús. Pero para mí el nombre no importa. Lo importante es que cuando habla, no necesita decir mucho. Una palabra, un toque, el dibujo de un niño y sé que puedo seguir adelante. Porque al final del día, la fe no se trata de cómo me siento. Se trata de lo que Él ya ha hecho. Y Él ya lo ha hecho todo. La vida no es un tiro directo en la oscuridad, ¿verdad? Es difícil. Quiere arrancar de vosotros algo que solo la obediencia puede ofrecer. Y su voz. Es por ella que vivo. Cuando Él habla, incluso si lo que dice no es agradable, no importa. Lo que importa es que Él está ahí, dirigiéndose a mí. Podría ser una advertencia,
una corrección, incluso un no estoy muy contento contigo, pero lo que pienso es, sí, pero estás aquí. Estás hablando conmigo. Y eso lo cambia todo. No puedes quedarte en medio del camino. O te entregas por completo o no te entregas en absoluto. Quizás él tenga la gracia de revelarse más, pero hay que ser limpio, dispuesto, sin reservas. No puedes intentar hacerlo a tu manera y a la suya al mismo tiempo. Hay una certeza que me acompaña: si haces una señal con todo tu corazón, su señal te encontrará. Y eso requiere una entrega total. Cosas como el ayuno, por ejemplo, pueden transformar completamente tu relación con el Señor. A pesar de lo que muchos piensan, durante el ayuno las cosas caen. Cosas que se interponían en tu camino, sofocando tu conexión con Dios. Y de repente te encuentras en un lugar limpio donde la intimidad puede fluir. Es como si dijera: la elección es tuya. Tienes libre albedrío. Pero yo les digo a algunos, recuerda lo que Pablo le escribió a Timoteo: cuando eres soldado, lo único que importa es lo que ordena tu comandante. No te preocupas por el mundo, no te distraes. Obedeces. Ellos te alimentan, te visten, te cuidan. Pero tú les perteneces. Firmaste tu vida. Vas a donde te digan. ¿Y sabes qué? Ellos se encargan de todo. Es así con Dios. Cuando cedes y dices: mi vida es toda tuya, es como hacer un trato. Estás cimentando su voluntad. ¿Y ahora? Ahora le toca a Él. Es Él quien hará que las cosas sucedan, quien abrirá caminos, quien realizará lo que Él tiene preparado para ti. Algunas personas tienen tal corazón por Jesús que parecen escuchar más, captar más del Espíritu. Y casi nunca escucho al Espíritu Santo en detalles prácticos: compra esos tomates, no te lleves esas uvas. Conmigo no es así. La mayoría de las veces no consigo nada. Pero cuando viene a hablarme, es algo específico, directo. Como si dijera: esto es todo. Aquí es donde debes estar. Y creo que esto sucede porque me entregué. Porque confío en que Él tiene un llamado para mí. Y cuando aparece, habla exactamente de eso. Pero ahora, solo por un momento, quiero orar por aquellos que quizás aún no han sentido esa intimidad, que aún no han escuchado su voz. Señor Dios, gracias por este tiempo, por esta oportunidad de compartir lo que has hecho en mí. Que estas palabras se utilicen para tu gloria. Y oro, Señor, por aquellos que están escuchando, creyentes que tal vez nunca hayan sentido esta cercanía, que nunca hayan escuchado tu voz. Tu palabra dice: mis ovejas oyen mi voz. Entonces, Señor, abre sus oídos ahora. Habla en un suave susurro, en ese lugar donde solo tú puedes llegar. Que sepan sin lugar a dudas que el Señor es Dios, que el Señor está con ellos, que el Señor es su justicia y va delante de ellos. Señor, bendice a todos los que te escuchan. Da paz a los que están inquietos, resolución a lo que han buscado, restauración a lo que ha sido roto, curación a las heridas que cargan. Incluso ahora, en tu presencia, extiende tu mano y muestra tu amor. En el nombre de Jesús, amén.